Buenas tardes a todos, bendiciones. Hoy es, eh, hoy es día viernes y aquí en la Ciudad de México ya son las 3:30. Pues hoy quiero dar una prédica, una enseñanza acerca de cuando las pruebas nos llegan como hijos de Dios, como creyentes de Dios. A veces pasamos pruebas y yo creo que todos tenemos que ser probados por diversas pruebas, como creyentes, como hijos, para poder ir creciendo y tener un crecimiento espiritual. Eh, bueno, por ahí escuché, escuché un ejemplo de cuando uno va a la escuela y para pasar de grado el maestro siempre hace exámenes, hace pruebas. Porque hace pruebas el maestro, pues el maestro hace pruebas para ver si aprendiste, para ver si ya estás capacitado para pasar al siguiente nivel. Y cada que entramos a la secundaria nos hacen un examen y a la preparatoria hacemos un examen para ver si estamos capacitados para este nuevo nivel, un nivel más alto y así sucesivamente llegar a la universidad y para terminar la universidad hay un examen final. Bueno, a nosotros así como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, como mesiánicos, hay diversas pruebas que pasamos y que llevamos, pero esto es para probar nuestra fe, no movernos, hacernos fuerte cada día más. Y nuestro pasaje principal es Santiago. En la carta de Santiago, yo creo que, bueno, muchos la conocen, muchos la conocemos. Este, Buenas tardes a todos, bendiciones, hermano Pechito, hermana Génesis, bendiciones. Qué bueno que están por aquí, apenas se empiezan a conectar. Tenemos tres conectados. Eh, hermano Víctor, shalom, bendiciones. Y para los que vean la transmisión después, un saludo, bendiciones, los que vayan llegando poco a poco. Antes de empezar, quiero pedirle al Señor, quiero pedirle al Eterno, quiero pedirle a Dios que me ayude a hablar una palabra que sea edificante, al igual que cuando hablamos, nos edificamos nosotros mismos porque es su palabra es como agua viva y nosotros somos como aquel ciervo, ¿verdad? A veces estamos sedientos y necesitamos el agua. Entonces, bueno, que sea la voluntad del Padre, no la mía, y a veces que no sea tanto palabras de mi corazón. Shalom, shalom a todos, bendiciones. Creo que Génesis, yo creo que ya no. Había visto a Víctor, ya no anda por ahí a menudo. Bueno, vamos a Santiago, la carta de Santiago, Santiago 1. Perdón, ya tengo que quise bajar una Biblia, pero no la pude todavía instalar bien. Pero para la próxima prometo ya tener la Biblia ahí para tener los versículos listos. Bueno, Santiago 1 del 2 al 4, voy a leer. Y bueno, creo que conocemos muy bien este pasaje, como
como seguidores en el Mesías. Creo que los hemos leído y a veces cuando estamos afligidos o pasamos pruebas, nos han llevado a este pasaje y dice así, Santiago 1:2, del 2 al 4 dice, hermanos, estime como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Bueno, desde aquí Santiago, el apóstol Santiago, que podemos entender que era hermano de Jesús, era su hermano de Yeshua, de Cristo. Bueno, aquí nos está dando a entender que nosotros estimemos por mayor felicidad. Imagínense, ¿verdad? ¿Quién va, antes de conocer a Dios, antes de llegar a Dios, antes de aceptar a Jesús, quién iba a estar feliz cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Esto aparentemente pues podría parecer una contradicción o una locura, ¿verdad? Porque lo que como seres humanos y emocionales, pues lo que hacemos, nos preocupamos, pensamos, a veces nos desanimamos y bueno, pasamos días difíciles. Pero la carta de Santiago dice que lo tememos por felicidad. El tener que soportar diversas pruebas, nos está dando a entender que todos vamos a pasar pruebas, todos. No va a haber alguien que no pase pruebas y van a ser diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, cuando la fe es puesta a prueba, ¿por qué? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué lo está citando? Porque siempre la fe va a ser puesta a prueba, siempre, de todos. Siempre la tiene que probar. Dios tiene que probar nuestra fe. Fue como comencé hace ratito, cuando un maestro hace pruebas, cuando un maestro hace exámenes, es para que pasen a un siguiente nivel. Si no hacen esas pruebas, ¿cómo vas a ver que estás capacitado para pasar de año o para pasar a otro nivel de estudio? Bueno, prácticamente es algo similar con Dios como maestro que nos hace estas pruebas. Ustedes aprenden a tener paciencia, procuren pues que esa paciencia llegue a ser perfecta para que de ahí salgan perfectos e irreprochables sin que les falte nada. Bueno, esta es una versión, quiero ir a otra versión que dice así, es un poquito diferente esta versión. Y bueno, esta es la Peshitta. Esta es la versión Peshitta y aquí dice, hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la fe les hará obtener paciencia y que la paciencia tenga su obra completa para que sean maduros y plenos sin que nada les falte. Pero alguno entre ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos generosamente y sin reproche, y les será concedido. Bueno, la sabiduría entendemos que cuando Dios le dijo a Salomón que qué quería que él le diera, Salomón no dudó en pedirle sabiduría para llevar un pueblo que él entendía que no podía llevarlo ¿sin qué? Sin estar bajo Dios, sin tener la sabiduría de Dios. Él entendió que no podía él solo. Y así nosotros entendemos que no podemos nosotros solos. ¿A quién debemos pedirle sabiduría? A Dios. Es de lo que se agrada a Dios cuando nosotros le pedimos sabiduría, de eso se agrada a Dios, que le pidamos más que muchas otras cosas, ¿verdad? Al parecer, nosotros como seres humanos y vivir en una civilización, claro que necesitamos dinero y el dinero es útil y a veces pensamos que el dinero puede resolver nuestra vida, puede resolver muchas situaciones y bueno, claro que es muy importante y necesario el dinero para vivir, pero ¿qué es más importante pedir? La sabiduría. Teniendo sabiduría vamos a poder obtener todo este conocimiento para pasar las pruebas, para entender
para perdonar, para madurar, para cambiar, para tener una vida distinta a la del mundo. Lo que se necesita es la sabiduría. Bendiciones, bendiciones, hermana Kat, hermana Reina Lemos. Buenas tardes, bendiciones, hermano Pechito, hermano Efraín. Y bueno, continuamos aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no somos probados, no pasamos estas pruebas, no vamos a tener esta paciencia. ¿Qué es lo que produce la paciencia? La paciencia produce fe. La fe es lo más importante nosotros como creyentes. La fe es lo más importante. Recuerden que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque es el padre de la fe, porque él tuvo fe. Antes de que llegara una ley, antes de que llegara un mandamiento, él escuchó la voz de Dios, y él fue sin saber lo que iba a pasar, y siguió a Dios y obedeció a Dios. ¿Por qué lo hizo? Por fe. Y siempre fue probada su fe de Abraham. Y la prueba más grande que tuvo Abraham fue cuando Dios le pidió a su hijo, al hijo de la promesa, que lo llevara al monte donde lo iba a sacrificar. Imagínense pasar por una prueba tan grande que después de que Dios le había prometido darle la descendencia a través de Isaac. Y bueno, Isaac había crecido, y yo quiero pensar que Abraham se había enamorado tanto de su hijo como cualquier padre, pero ahí quiero entender que Abraham había puesto más los ojos en su hijo que en Dios. Cuando vino esta prueba fue para que Dios bueno, Dios sabe lo que uno va a contestar, lo que nosotros vamos a contestar. Dios sabe si vamos a pasar la prueba o no. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente y omnipotente. Pero Dios nos prueba a nosotros para que nosotros nos probemos a nosotros mismos qué hay en nuestro corazón. Si Abraham no hubiera escuchado la voz de Dios y hubiera dicho, es mi único hijo y es el hijo de la promesa, no lo voy a sacrificar porque si no, entonces todo esto se va a perder, Dios hubiera sabido que Abraham amaba más a su hijo en su corazón que a Dios, que le iba a dar todo, que es Él el que le iba a dar las promesas y le iba a dar las bendiciones. Entonces, así pasa con nosotros. Antes de continuar con el tema, cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. Yo lo aprendí esto de un pastor me lo enseñó, y porque yo también no lo entendía muy bien, ¿verdad? Si amamos más a Dios que todo, ¿por qué Dios nos pide que lo amemos más a Él que a nadie más en este mundo? Porque nosotros, nuestro caminar, yo creo que todos lo hemos visto. Hemos visto que la gente a través del tiempo nos decepciona. Nosotros mismos hemos hecho cosas malas. Bueno, en una pareja hay esposos que han engañado a sus esposas que han engañado a los esposos a pesar de haber jurado amor eterno. Y bueno, ese amor eterno en un abrir y cerrar de ojos se acabó y se tuvieron que dejar. Hay hijos que aborrecen a los padres, que cuando son grandes los abandonan, cuando tienen enfermedades se van, y viceversa. Hay padres con los hijos y hay amigos que también se traicionan, se dejan, y esa lealtad que se juraron en algún momento, todo eso se pierde. Y es aquí el entender por qué Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, porque aquí hay la sabiduría más grande. No es que sea un Dios ególatra, no es que sea un Dios que
que un ser humano que no conoce a Dios, va a amar primero a su mamá, primero a sus hijos o a su esposa, antes que a Dios, porque ellos no lo conocen, no conocen este mandamiento ni lo importante de este mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos están viendo a su familia, entonces ellos los van a amar más a ellos que a alguien que no ve. Pero en algún momento, como seres humanos, nos decepcionamos. El caminar del creyente no es tan fácil, no es un caminar fácil. En la vida vamos a ser probados con tantas cosas. El Señor Jesús, Yeshua, dijo también, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis. Hay veces que nosotros en las mismas congregaciones, en las iglesias donde aparentaba ser todo bonito, donde aparentaba ser amor, donde aparentaba ser felicidad, hay veces que ya no concuerdas, hay veces que tienes una discusión con alguien y de ahí en fuera eso se rompe hasta llegar al odio, después del amor llegar al odio. A veces no se entiende por qué, si se supone que seguimos al mismo Dios de amor, seguimos al mismo Mesías, al Mesías que nos vino a enseñar del amor, que nos vino a enseñar del perdón. ¿En dónde quedan todas estas enseñanzas, verdad? Por eso primero antes que todo debemos de poner los ojos en Él, antes que nadie. Jesús nos vino a enseñar este amor, es más, lo elevó hasta con los enemigos, con los que nos persiguen. Y todo esto va a pasar en nuestro caminar como creyente, en nuestras familias. Todo esto nos va a pasar, nos ha pasado y nos va a seguir pasando siempre. Y a veces llega el desánimo porque mucha gente creía que al acercarse a Dios, que era la solución de sus problemas, que era un cambio de vida, que prácticamente aquí iba a haber puro amor, iba a haber comprensión, iba a haber cosas que no iba a haber en la calle, pero desafortunadamente cuando caminamos, cuando conocemos a la gente, nos damos cuenta que no todo es así. No todo es así y no todo va a ser así. Entonces aquí es donde nuestra fe empieza a ser probada, nuestra fe, nuestro amor a Dios. Y bueno, siempre en cada momento, en cada prueba, en cada fe, Santiago nos manda a que estemos gozosos, estemos felices. Sé que es muy difícil, se los digo personalmente y lo podemos ver, porque muchas veces cuando estamos en una prueba, a veces llega tanto a ser esta prueba que hasta nos alejamos de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que se ha alejado. Yo en un tiempo atrás me llegué a alejar de Dios, por pruebas que tuve, pruebas familiares. Dios no tenía la culpa de esto, mas sin embargo uno lo toma así. Cuando la vida te cambia, cuando tú tenías un futuro planeado, cuando tú tenías una familia y pensabas que todo esto iba a ser feliz y tu vida de repente cambió. Entonces, esto también es una prueba. Ahí es probada tu fe, ahí eres probado tú como hijo de Dios, como creyente, cuando te mantienes firme a pesar de lo que estés pasando, a pesar de lo que estés viviendo, tu fe está siendo probada. Y tu fe se aumenta cada vez más. Entre cada prueba que pases más, tu fe se aumenta cada vez más, te fortaleces cada vez más. Y el Señor cada vez te va a ir subiendo de nivel. No sé cómo lo puedan entender así, pero es sí un nivel espiritual. Y bueno, todos tenemos un propósito, todos tenemos un cargo como hijos de Dios, y el Señor va poniendo más cargos a la gente, que va pasando más estas pruebas a la gente que resiste más, a la gente que tiene más fe. No puede poner a alguien que a la primera su fe cambie, no puede poner a alguien que a la primera prueba se desanime, se vaya. Entiendo yo que muchas veces nosotros no era lo que esperábamos,
A veces muchos se preguntan, se dice cristiano, se dice creyente, se dice hijo de Dios, ¿y por qué maldice? ¿Por qué es así? ¿Por qué no perdona? ¿Por qué no ama? ¿Verdad? Nos hacemos todas estas preguntas cuando nosotros veníamos de un mundo de traición, de la calle, de peleas, de guerras, de ver pura maldad, de ver puros vicios. Y cuando llegamos a una congregación, cuando conocemos a gente, pensamos que todo esto iba a cambiar y a veces no es así, a veces no es así. Y bueno, yo creo que esto también es prueba. Es una prueba, recordemos que aunque nos duela, los apóstoles le preguntaron a Jesús que cómo iban a conocer quién era trigo y quién era cizaña, que si, porque él no lo arrancaba en este momento, y Jesús les dijo que no, que esto tiene que ser así. Esto es en el Evangelio de Mateo del 7, del 15 al 20, y en el Evangelio de Lucas 6, del 43 al 44 habla de esto. Y bueno, voy a leer Mateo 7, del 15 al 20, y dice, cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Falsos profetas, un profeta lo podemos llamar como alguien que también predique, como alguien que lea la palabra, porque la palabra es profecía. Porque por dentro son lobos devoradores, los conoceréis por sus frutos. Y aquí está la clave, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno produce frutos buenos. Cuando una persona ha aceptado a Jesús y Jesús mora en su corazón, Dios está con él, podemos ver ese cambio, y por más que le hagan y por más que vea pruebas, su corazón no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque es un fruto bueno. ¿Por qué? Porque ha cambiado, porque tiene otra naturaleza, esa naturaleza que solamente Dios puede cambiar. Ahora en él mora el Espíritu de Dios, y al morar el Espíritu de Dios, su naturaleza ha cambiado. Hay una lucha interna, claro que hay una lucha interna con nosotros, la pelea que habla Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos naturalezas que están peleando, una es la buena y otra es la mala. Es como cuando, es como cuando supongamos que tenemos dos lobos, ¿verdad? ¿Y qué lobo va a ser más fuerte? Bueno, ¿qué lobo va a ser más fuerte? Al que le des de comer más. Si tú le das de comer más al espíritu, el espíritu va a ser más fuerte, se va a alimentar más, y le va a ganar a la carne, lo va a devorar. Pero si tú alimentas más la carne, si tú alimentas más tus instintos, tus impulsos, las obras de la carne que habla Gálatas 5, ¿verdad? Pleitos, borracheras, todas estas cosas que están fuera del espíritu, que son obras de la carne, esta carne se va a comer al espíritu. Yeshua dijo, por los frutos los conoceréis. Claro que es una vida distinta, una vida diferente. Hermanos, yo les digo que cuando pasemos por todas estas pruebas, no nos desilusionemos, porque todo esto es necesario, todo esto tiene que pasar. Yo sé que muchas veces podemos decir, y esta persona se dice hija de Dios, se dice cristiano, y todo lo que está hablando de su boca, ¿por qué? Porque es su corazón. Entendamos que esta persona no tiene una naturaleza nueva, no ha sido restaurado, no ha sido cambiado, no ha sido sanado. Su corazón está malo, su corazón está dañado. ¿Y qué es lo que sale de su boca? Salen cosas malas. Y muchas veces no se dan cuenta que maldicen a la gente, maldicen a la gente. Nosotros como hijos de Dios no podemos maldecir a nadie. Eso solamente es para Él. Y bueno, entiendo que podemos a veces tener y pensar que
¿Cuáles son las personas que han cambiado? ¿Cuáles son las personas hijos de Dios? Bueno, aunque haya pocas o haya muchas o que hayamos aceptado a Yeshua y que llevemos las enseñanzas a Yeshua a cambio, porque yo lo he dicho y siempre lo voy a decir, a veces no nos gusta hablar del amor, ¿verdad? No nos gusta hablar del amor, muchos no hablan del amor, pero pues bueno, toda la Biblia está llena de amor por todos lados, de un Dios de amor, así como es un Dios consumidor, también es un Dios de amor. Y bueno, dice, el árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno producir frutos. El árbol bueno no puede producir frutos malos y el árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se echa al fuego. Esto es lo que le decía los apóstoles, le decían a Yeshua, ¿por qué no lo haces ya, verdad? Pero todo es un tiempo y todo va a su tiempo. Ahora, mire, hay otra carta, primera de Pedro 1, 6 al 7. Voy aquí. Voy a la carta de Pedro. Y vamos a entender. Primera de Pedro 1, de 6 a 7. Y bueno, esta carta de Pedro dice así. En tanto, son preservadores mediante el poder de Dios y mediante la fe. Nuevamente está hablando de la fe para la vida que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos, en el cual se gozarán eternamente, aunque sean afligidos durante este corto tiempo por las diversas pruebas que les han sobrevenido, para que la prueba de su fe, otra vez, siempre la fe va a ser probada como creyentes, como hijos. Siempre nuestra fe va a ser probada en diferentes circunstancias, con la familia, en el trabajo, con el dinero, en la congregación, con los mismos hermanos. Por todos lados vamos a llevar y vamos a tener estas pruebas. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo, vivimos en un cuerpo carnal todavía, en un cuerpo corrompido, y estas pruebas van a seguir yendo hasta que uno viva aquí. Para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro, refinada que se prueba con fuego, se vista para la alabanza, gloria y honor a la manifestación de Jesucristo. Prácticamente, que es lo más hermoso que nosotros podemos tener, que Dios nos ha dado, es la fe. Tanto así que se prueba como el oro, porque es lo más precioso, y esto se va a probar a través del fuego. No sé si muchos han visto o bueno, si no lo saben, a mí me ha tocado ver que cuando los joyeros aquí le decimos así, los joyeros cuando van a hacer una cadena de oro o cuando van a hacer una cadena, una esclava, un arete de oro o algo, el oro, cuando tú tocas el oro así en piedra, es algo fuerte que no se rompe, que lo avientas y no se puede romper, no se rompe. Prácticamente es un metal muy duro, muy fuerte. Y bueno, para ellos manipular este metal, lo tienen que meter al fuego, lo tienen que meter a no sé cuántos grados sea, pero es demasiado, que arde el fuego. ¿Para qué? Para que esto llegue a un estado líquido, lo puedan manipular y lo puedan moldear. Así es la manera que nuestra fe se está moldeando, bastante caliente, dice mi hermano Pechito, sí, se pueda moldear y se pueda formar la cadena o se pueda formar una esclava o un arete. En sí,
en sí su forma, el oro ya es hermosa. Entonces la fe ya es hermosa. Nuestra fe es hermosa. ¿Qué necesita ser? Pasada por el fuego. ¿Cómo pasa por el fuego esta fe? A través de las diversas pruebas. Bueno, quería leer, yo no lo voy a leer, pero en Job, todos entendemos, bueno, hemos leído la vida de Job. ¿Y qué le pasó a Job? Job era un hombre justo, y de repente le empiezan a pasar cosas, le avisan que, bueno, que mataron su ganado, que se llevaron. ¿Por qué pasó? Primero por lo material, después sus hijos, le quitan su familia, le quitan todo. Prácticamente lo único que le dejaron fue, lo único que le dejó Dios fue a su esposa. Aparte de todo, la esposa que le dejó Dios prácticamente llegó a ser como su aguijón, porque en todo este tiempo que Job pasó toda esta prueba, imagínense la esposa llegándole al extremo hasta decir que maldijera a Dios si se muriera, porque Job tenía una enfermedad, se quedó sin nada después de ser una persona millonaria. Y bueno, el libro de Job, la vida de Job, es la prueba de nosotros, el testimonio más grande como hijos de Dios, de ver lo que pasó Job, ¿verdad? A veces nosotros no pasamos ni siquiera el 5% lo que él vivió, el 10% lo que él vivió, y bueno, nos estamos quejando, nuestra fe empieza a balancear, eh, a veces nos queremos alejar, a veces tenemos un desánimo, pero bueno, hay que seguir firmes, hermanos, sigamos firmes. ¿Por qué? Porque la vida sin Dios es lo peor que podemos experimentar, más ahora que lo conocemos, y recordemos nuestra vida cuando no lo teníamos a Él. Entonces, si nuestra vida es difícil, a veces, aunque lo tengamos a Él, a veces vemos que las circunstancias es difícil, pero lo tenemos a Él, que en un día, en un momento, Él nos va a sacar. La prueba no va a ser eterna, la prueba es temporal, solo es un tiempo. Y pasando esta prueba, viene ahora toda la bendición. Precisamente por eso somos probados. Vamos a ser fortalecidos, vamos a crecer, vamos a llegar a un nivel, y cada prueba vamos a subir un escalón y un escalón cada vez más. Nuestra vida sin Dios de por sí va a ser difícil, va a seguir siendo difícil, y sin Dios va a ser lo peor, no hay esperanza. Y solo el ser humano tiene dos cosas: o vivir sin Dios o vivir con Dios. Y si es difícil, pero vivir sin Dios, no hay esperanza. Y cuando tenemos a Dios, tenemos esperanza, tenemos vida, tenemos salvación. Entonces, continuemos teniéndolo a Él. Ahora quiero irme a Primera de Pedro 4:12. Recuerden que por qué es probada nuestra fe. Recuerden porque si queremos agradar a Dios, solamente lo vamos a agradar por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios de ninguna manera. Quiero leer Primera de Pedro 4:12. Permítame tantito, aquí está. Primera de Pedro dice 4:12. No se sorprendan. Otro pasaje más para fortalecer esto. No se sorprendan, amados míos, por las pruebas que les han de sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera, pues estas son para probarlos. ¿Qué nos está diciendo la carta de Pedro aquí? Que no debemos de sorprender cuando nuestra fe esté siendo probada. No debemos sorprendernos, porque esto es necesario. Cada vez que estemos pasando por todo esto es porque algo tenía que ser necesario. No debemos de sorprendernos,
no nos tiene que causar esto asombro ni nada, al contrario, son cosas que son cosas que van a venir de Dios. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dar algo que no podamos sobrepasar, pero es para que nuestro corazón sea probado, ¿verdad? Quiero tocar aquí tantito un tema. Imagínense que David, después de que Saúl le llamaba hijo, después de que Saúl lo veía como un hijo a David, de un momento a otro, Saúl lo quería matar. Imagínense esa prueba que tuvo David y que tuvo que seguir firme, que no se desanimó, que no buscó venganza. David era una persona muy recta hacia Dios, con un corazón como el de Dios, un corazón noble, un corazón temeroso. Él sabía que Saúl era el ungido de Dios en ese momento todavía, aunque sabía que le iba a quitar el trono, pero más sin en cambio David no buscó venganza, no envenenó su corazón por una persona que en un momento le servía a Dios, que por un momento estaba con Dios. Y Saúl, creo pensar que no se dio cuenta en qué momento se hizo una persona carnal, que ahora caminaba siendo carnal, se le había olvidado lo espiritual, aparte el Espíritu de Dios lo había dejado, lo había abandonado, y hasta un espíritu malo, dado por Dios, lo atormentaba. ¿Por qué? Porque se había alejado de Dios. Y en este momento, Saúl prácticamente se había hecho un carnal, tan carnal que perseguía a David, aquella persona que le llamó hijo, aquel personaje que mató a Goliat, que salvó al pueblo, que era su comandante, que mataba ejércitos filisteos, que los llevaba, aquella persona que veía que le servía a Dios y que tenía un corazón noble, aquel salmista, aquel pastor, aquella persona tan noble, de un momento a otro envenenó su corazón y lo perseguía por todos lados, lo quería matar. Y David supo que esto era probado. Estaba siendo probado su corazón, estaba siendo probada su fe. No se alejó David, al contrario. Claro, muchas veces le podemos preguntar a Dios, y creo que esto es bueno, es justo, es permitido, preguntarle a Dios, Dios mío, ¿por qué estoy pasando esto, Dios? ¿Por qué lo permites, si acaso, verdad? Es permitido hablar a solas con Él y decirle, ¿verdad? Dios, ¿por qué? Si, imagínense, hay muchos casos en los que a veces nosotros no hacemos nada y hay una prueba. Y aquí es cuando hay que entender que está siendo probada nuestra fe. Bueno, porque es muy diferente el caso cuando uno está haciendo algo malo y hay cosas malas que vienen. Bueno, ahí no hay excusas porque estás haciendo algo malo. Entonces, al hacer algo malo, claro que cosas malas te van a pasar. ¿Por qué? Porque te estás alejando de Dios. Entonces, pues esto pasa así. Pero cuando no has hecho nada y te vienen diversas pruebas, tienes que entender, como lo dice la carta de Pedro, como lo dice la carta de Santiago, que nuestra fe está siendo probada. Y la fe de David estaba siendo probada. ¿Por qué? Porque Dios sabía que David en un momento iba a ser rey. Y David fue probado en muchas cosas y tenía que saber qué había en su corazón. Y en su corazón no hubo venganza. Él sabía que Dios puso en un momento a Saúl y que esta persona andaba en la carne. ¿Y ustedes no creen que Saúl pensaban que Dios todavía estaba con él? Y bueno, Saúl seguía gobernando como rey de Israel, seguía teniendo a las 10 tribus, seguía siendo el rey, lo obedecían, seguía a cargo. Saúl
pues muchas veces no lo llegaba a pensar, ¿verdad? No llegaba a pensar esto, pero él totalmente ya estaba apartado. Y bueno, la fe de David estaba siendo probada y él no se atrevió a tomar venganza por él solo, pero simplemente yo creo que fue la prueba más grande de David, porque esa persona, él lo amaba como un padre y creía que Saúl lo amaba como un hijo. Y bueno, aquí quiero leer rápido donde dice en Primera de Samuel 24:11 dice: ahora, Padre mío, mira en tu mano el borde de tu manto. Si te lo he cortado y no te he matado, reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mi mano. No he pecado contra ti, pero tú me buscas para matarme. Imagínense lo que sentía David ahí. En Primera de Samuel 26:17, Saúl lo reconoció la voz y le dijo: esa es tu voz, David, hijo mío. Aquí nos da a entender que Saúl le llamaba hijo y que David lo veía como un padre, pero aún así lo perseguía demasiado. Eh, a veces nosotros, cualquier prueba que tenemos, una prueba mínima, nuestra fe se desvanece, perdemos fuerza en esa fe. Y bueno, queremos abordar el camino, queremos regresar al mundo, aún sabiendo que antes en el mundo no había esperanza, no había nada, pero nos desanimamos, llega esta desmotivación, llega el desánimo. Yo muchas veces he dicho que una persona se puede llegar a deprimir, y bueno, puede ser válido deprimirse un día, si tú quieres 2 días, pero si tú estás deprimido una semana, si llevas 2 semanas deprimido, 3 semanas deprimido, eso ya no está bien, eso ya no es normal. Prácticamente la presencia de Dios, te has alejado de él, ¿por qué? Porque bueno, él está ahí y él está a la puerta y él está llamando. Uno es el que se ha alejado y se va. Y bueno, esto es totalmente muy distinto porque ya no tenemos la protección y ya no estamos en su lado. Quiero leer el Salmo 27. Este Salmo 27, quiero leerles para que entiendan que es un salmo que escribió David, ¿verdad? Y en este salmo David habla a veces de esto, de bendiciones, mi hermano Pechito. ¿Cómo está, mi hermano? Que te bendiga, mi hermano allá. José Luis, y a todos mis hermanos del chat, y a mi esposa que anda por ahí también, a todos mis hermanos y mis hermanas, que Dios les bendiga, y a ti, hermano. Sí, mi hermano. Bueno, voy a leer tantito el Salmo 27 para entrar en contexto. Y bueno, dice, el Salmo 17 dice: total confianza en Yahweh, ¿verdad? Es un salmo que de David. A veces no entendemos nosotros como creyentes, a veces ponemos los ojos en el mundo, vemos al mundo, y a veces vemos por qué tanta gente que hace maldad o que sigue haciendo maldad, y bueno, es bendecida o prosperada en el ámbito humano, terrenal, no espiritual. No confundamos, y creo que esto lo vio David así, de esta manera. Y bueno, a veces nos hemos preguntado eso, ¿verdad? A veces hemos llegado a preguntarnos que por qué, si nosotros estamos en el camino, no le hacemos daño a nadie y no estamos haciendo daño. ¿Por qué hay gente que es mala? ¿Por qué hay gente que hace daño? ¿Y por qué le va bien y sigue todos sus caminos? Lo digo porque muchas veces este desánimo les pasa a muchas personas, a muchos hermanos, a muchos que llegan a las congregaciones,
porque ellos llegan a una congregación con sed, con hambre de buscar a Dios, de buscar un cambio en sus vidas, y se encuentran con personas que son igual, que viven en el mundo, ¿verdad? Que no hay cambio, que no hay amor, que maldicen, que no perdonan, que llevan todo eso en su corazón, pero como lo dijo Jesús en Mateo 7, ¿verdad? El árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque él va a dar lo que está en su corazón. Entonces, lo que él habla, una persona como tú la veas hablar, él habla porque está en su corazón. Si él se sube y maldice a la gente es porque en su corazón está dañado, no hay perdón y no hay misericordia en su corazón por daño que se le hizo en su corazón. Y bueno, el Salmo 27 dice, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? ¿Verdad? De nadie. Si lo tenemos a él, no vamos a tener temor y no vamos a tener nada. Dice, cuando se acercaron a mí los malvados para devorar mi carne, mis adversarios y los que me aborrecen fueron extendidos a una y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra contra mí, en esto yo estaré confiado. ¿En qué yo estaré confiado? En el Eterno, en Dios, en Yahweh, porque mi fe está puesta en Él y yo seguiré confiado. Porque una cosa he pedido a Yahweh, esa buscaré, que more en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para percibir la dulzura de Yahweh y visitar su templo. Pues Él me esconderá en su refugio en el día malo. En la sombra de su tabernáculo Él me amparará y me pondrá en lo alto sobre una roca. David aquí también estaba diciendo que había días malos donde vienen estas pruebas, donde vienen estas cosas que nos pasan. Va a haber estos días malos, pero en esos días malos Dios va a venir, Dios va a estar ahí con nosotros y Él nos va a proteger, nos va a fortalecer. Solamente no perdamos esa fe, no perdamos esta fe, y bueno, no entendamos que no siempre en un lugar donde nos reunamos es esto que está hablando. La presencia de Dios no habita en un lugar, la presencia de Dios habita en todos lados. Recuerden que cuando habló Jesús con la samaritana le dijo, y es hora que los que adoren, adorarán en espíritu y en verdad. Ya no es en el templo, ya no es en el monte, ya no es aquí, ya no es allá, ahora es en espíritu, en verdad. Y los verdaderos adoradores adoraremos en espíritu y en verdad. Y yo creo que esto es similar a lo que David estaba diciendo aquí. Desde hoy se levantará mi cabeza sobre mis adversarios que me rodean, ofreceré en su tabernáculo sacrificios, alabanzas, glorificaré y cantaré salmos a Yahweh. Oh Yahweh, escucha mi voz cuando clamo a ti, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón te habla y mi rostro te busca. No vuelvas tu rostro de mí, oh Yahweh, ni aflijas con ira a tu siervo. Tú has sido mi socorro, oh Yahweh. No me repudies ni me abandones, oh mi Dios y mi Salvador. Por tanto, mi padre y mi madre me abandonaran. Yahweh, me he escogido, oh Yahweh, enséñame tu camino y guíame por sendas rectas. Ahí está el verdadero Hijo de Dios. David pidiéndole misericordia, pidiéndole que lo cuide, que lo libre, que no pierda esa confianza, que no pierda esa fe, pero él está diciendo, porque yo iré por caminos rectos. Y una persona que va por caminos rectos es una persona que va a hacer la diferencia en donde sea. Entonces, no te aflijas si tu fe pierde, quiere perder fuerza, quiere perder estabilidad por la gente. Siempre va a haber gente mala por todos lados. No importa que se diga que es hijo de Dios, que se diga que es cristiano, que se diga que es de alguna otra denominación, de alguna otra religión. No pongamos los ojos en él. Para pasarle la palabra a mi hermano Pesito, quiero volver a enfocar que cuando él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu ser, no es porque nos diga que no amemos a nadie más.
Pero si amamos a alguien más o ponemos los ojos en alguien más, esa persona algún día nos va a defraudar, algún día nos va, nos va a dejar, ¿verdad? Hasta los mismos matrimonios. Los mismos matrimonios son probados porque cuando te casas, cuando te unes, los primeros del día 1 al día 30, un mes, vamos a suponer, son los días clave, porque son los días que empiezas a chocar. ¿Por qué? Por las mañas que uno tiene, por cómo uno vive ya, por lo uno que hace, si uno deja tirado las cosas, si uno tiene algún defecto, es donde se empieza a ver. Y bueno, nunca vamos a terminar de conocernos ni a enojarnos o molestarnos por alguna situación, pero lo importante no es eso. Por eso lo importante deben de ser dos hijos de Dios para que a través de Dios puedan ser perfeccionados, tolerar y amarnos a pesar de los defectos que tenemos. Pero dos hijos de Dios, si uno no es hijo de Dios, entonces ahí es donde está el yugo desigual y a veces terminan por abandonarse. Y aún así, cuando hay este abandono, vienen las caídas, se pierde la fe, viene el desánimo, porque tú puedes decir, bueno, yo pensaba que era hijo de Dios, yo pensaba que era hija de Dios, yo pensaba que iba a ser una persona distinta y a veces salió hasta peor, pero si mis ojos y mi fe están puestas en el creador y en el consumidor de aquella fe, yo no me voy a desanimar, no me voy a ir y mi fe, aunque sea probada y aunque sea probada como el fuego, no se va a ir, no se va a balancear. Entonces, es claro y es normal que vamos a ser probados a nuestra fe y que a veces vamos a ser zarandeados, pero tengamos gozo, como dijo Santiago, tengamos gozo porque esta prueba produce paciencia y la paciencia produce fe y cada vez va a ser produciendo más fe. Y recuerda que si Dios te está probando, es porque Dios te va a dar algo más te va a dar Dios y vas a subir un escalón más espiritualmente y te va a dar algo más grande Dios. Eso es lo que quiere Dios al ponerte a pruebas. Adelante, mi hermano Pechito. Sí, hermano, yo le bendiga. Bueno, sí, estaba escuchando sobre ¿verdad? Las pruebas y todas esas cosas que, ¿verdad? El cristiano pasa que la gente se equivoca porque piensa que a meterse al camino del Señor es como una varita mágica de Harry Potter. Y no, por ejemplo, me ha pasado a mí un consejo. A veces ven a mí, a mi esposa, que estamos más o menos bien, ¿verdad? Que estamos bien, gracias a Dios. Yo no puedo, ¿verdad? Decirle a Dios hasta aquí Benecer, ¿verdad? Entre pera y manzana, Dios nos tiene guardado, ¿verdad? Y tenemos problemas como todo el mundo. Pero a la gente a ver a uno, ¿verdad? Que uno está un poquito mejor, ¿verdad? Que antes, cosas así, dicen, no, espérate, pues como ellos están en el Evangelio, pues entonces yo me voy a meter y ya Dios me va a poner, me va a dar lo que ellos tienen. Entonces no es así. ¿Por qué? Porque la gente no pregunta qué pasamos nosotros antes de llegar a donde llegamos. ¿Me entiendes? Es un proceso. Entonces, pues la gente se entristecen cuando ven que las cosas no les salen, o lo que le salen como le salen a los hermanos. Pero es que el hermano tiene, porque el hermano prospera y está dentro del Señor, entonces yo también lo estoy buscando. No, hermano, pasa que Dios probó la fe de cada uno de nosotros, la tuya, la mía, los hermanos. Entonces, nosotros pasamos un montón de cosas. Nosotros pasamos un montón de cosas para llegar a tener lo que tenemos. La gente no pregunta, ¿por qué la gente no pregunta qué fue lo que tú pasaste o qué tú hiciste para poder llegar a donde tú estás? Y cuando uno se sienta a ver con la persona, porque uno ve a la persona solamente por afuera, pero cuando ve a la persona y se sienta y la persona empieza a contarte todo lo que ha pasado en el camino del Señor, uno dice, no, wow, es que es duro. Y dice, pues yo he pasado tantas cosas duras para llegar a donde estoy. Y la fe no se me ha ido, a veces se me ha aumentado más. ¿Por qué? Porque sí hay momentos como le pasó a Elías. A Elías, cuando lo persiguió Jezabel, él deseaba morirse. Él dijo, yo quiero morir. Y deseaba morirse porque, imagínate, yo soy el único profeta que queda, ya se estaba dando ese golpe de que él era el único que había y ya deseaba morirse porque estaba persiguiendo esa mujer.
Y yo le digo, no, yo todavía tengo, no te saltes porque yo todavía tengo gente que no ando bajo de Baal, ¿me entiendes? Tú sabes, y no tengas miedo. Dios no ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, pero sí, uno como ser humano tiene a sentir de que las pruebas pues te agobian, te entristecen, a veces uno como que pone a uno, ¿verdad? A tambalear. Primero que te voy a decir algo que dice Jeremías 12. Una vez, cuando yo empecé el evangelio, yo pensaba así. Yo decía, wow, yo veo hermanos que están bien, con carro, con casa y todas esas cosas, y prosperan, y yo ando ahí patinando y patinando. Y no hermanos, vamos a decir impíos. Porque si los hermanos tienen, pues es porque trabajan, prosperan y Dios les bendice. Vamos a decir los impíos. Le digo, wow, los impíos que te maldicen, Dios te dan la espalda, no quieren saber de ti y ellos prosperan. Y entonces uno que está buscando y está luchando poco a poco y uno siente que le va todo mal. Mira lo que dice acá, este, Jeremías 12, dice, justo eres tú, oh Yahweh, para que yo contienda contigo. No obstante, yo hablo justicia en tu presencia. ¿Por qué prosperan los impíos en su camino y tienen abundancia todos los que cometen iniquidad en los secretos? Dice, tú los plantaste y han afirmado sus raíces, han crecido, también han producido frutos. Tú estás cerca de su boca, pero lejos de sus entrañas. Sin embargo, Yahweh, tú me has conocido, tú me has visto, has probado mi corazón delante de ti. Prepáralos como ovejas para el sacrificio y prepáralos para el día de la matanza. Entonces, ¿qué está diciendo Jeremías ahí? Jeremías está diciendo, no quiero contender contigo, ¿verdad? Porque imagínate, contender con Dios no vamos a ganar nada. Pero le está haciendo como una reclamación, le está diciendo, ¿por qué los impíos prosperan? Y tú los presentaste y todo, y porque prosperan. Entonces yo que te sirvo, que estoy, ¿verdad? Que tú has probado mi corazón delante de mí, me va todos estos males, ¿verdad? Igual le pasó a Job también. Job es un ejemplo de lo que fue la prueba, ¿verdad? De él, ¿entiendes? Él tenía todo, estaba tranquilo y vino el inicuo y pues lo vio tranquilo y pues fue allí a decirle al Señor, mira, tú solamente quita de lo que tiene para que tú veas cómo blasfema. Mira qué cosa, hay gente que si le quita a Dios las cosas, porque a veces Dios les las quita, ellos vienen y blasfeman con Dios. Entonces quiere decir que están con Dios por los panes y los peces. Porque había gente que seguían al Señor solamente por los panes y los peces y por los milagros. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? ¿Cuánto volvió para darle gracias al Señor? Uno. Los demás no volvieron. Uno nada más. Y dice, no eran 10 y volvió uno a darme gracias. ¿Por qué? Porque hay gente que solamente van por mirar lo material, pero no van por lo material, no van por lo que puedan recibir materialmente, pero no van por quedar lo material. No buscan lo que es arriba primero para que después Dios le dé lo terrenal. Dice en Mateo 6 que buscar el reino de su justicia y lo demás será por la añadidura. Entonces, mira que dice Juan 16. Por eso yo digo a los hermanos, cuando alguien me dice, no, estoy pasando esto y lo otro, yo digo, mira, hermano, hay cosas peores que están pasando a otras personas. Hay gente que están pasando cosas peores que nosotros, y nosotros por lo menos tenemos que darle gracias a Dios que tenemos un plato de comida, tenemos un techo, tenemos un trabajo, tenemos salud. Yo he pasado un montón de cosas, pero cuando yo me levanto, yo digo, Dios, gracias primero porque me diste vida otro día, sin merecerlo. Segundo, yo sé que hay gente que están pasando peores cosas que yo. Y a veces yo me agobio, yo soy ser humano, yo lo admito, a veces digo, Dios mío, de verdad, ¿cuál es el propósito? A veces yo digo, ¿para qué tú me quieres aquí? ¿Cuál es el propósito? Si a veces ni la gente, ni con las cosas que le pasen a uno, quieren ver a Dios en otras personas, ¿sabes? No, uno le habla de ti y no quieren ver a uno. Que las maravillas que tú has hecho conmigo a través de mí no lo quieren ver tampoco. Entonces, ¿cuál es? A veces yo le he hablado con Dios y no es reclamo, a veces le he reclamado, pero a veces le he dicho, Dios mío, como hizo Jeremías. Mira, Pablo sanaba en gente, Pablo sanaba a personas, porque no dio, cuando le dio, Pablo le dijo, mira, sáname, ¿verdad? Por la ceguera que tenía, que le dijo, bástate de mi gracia.
¿Qué hizo Pablo? ¿Se enojó? No. Pero si hay gente que se enojan con Dios, pero él no se enojó, él dijo, pues, a eso haré, me bastaré de la gracia, pero yo puedo sanar a otras personas, pero él no me quiere sanar a mí. Él sabe a por qué. Y todas esas cosas, cuando tú vas leyendo, tú vas aprendiendo y conociendo a Dios y el carácter de Dios. Porque Dios tiene misericordia con quien quiere tener misericordia, ¿sabes? No es porque no tenga misericordia contigo en algún momento o no significa que no te quiera, es porque quiere que tu fe se apegue más a Él, no a las cosas que Él te da, sino a las cosas que Él, a la gracia, a lo que Él nos tiene preparado para nosotros. No que lo busquemos a Él solamente cuando estamos mal, sino también cuando estemos bien. Son un día que te levantes, aunque tú no tengas ningún problema, dile gracias a Dios. Hay gente que ni le dan gracias. O sea, ahí se prefieren, se levantan y se fuman un cigarrillo, se comen un plato de comida, que sea, ni gracias le dan a Dios, o se toman un café, o sea, se olvidan de darle gracias a Dios. Uno se levanta y lo primero que debe hacer, mira, Dios, gracias, porque me levanté y hay otras personas que no se han levantado y se acostaron a la misma hora que yo, quizá un poco más temprano, un poco más tarde, pero no amanecieron. Mira lo que dice aquí Juan 16, 31 al 33. Mira lo que dice, Jesús le dijo, ustedes crean, porque aquí el tiempo viene y ha llegado que serán dispersados cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Le he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, Dios, en ningún momento Yeshua nos mintió, ¿o sí? Él nos mintió. Él dijo que íbamos a tener aflicciones. Él lo dice. Por eso que hay gente cuando me vienen con, a veces vienen hermanos, ¿verdad? Que vienen, me hablan, me dicen, no, es que yo estoy peor que antes. Bueno, que eso piensas tú. Perdón, eso piensas tú de que estás peor que antes, pero Dios, tú no sabes cuántos problemas Dios te ha sacado desde que te apartaste del mundo. Porque si tú hubieras estado en el mundo, a lo mejor tú hubieras muerto hace rato, tú eras en la cárcel o tú eras en otros problemas. Tú sabes, Dios nos guarda de cosas, pero también nos ha dicho no los va a sacar de este mundo. Porque ¿qué dijo? Que le dijo, Padre, yo oro por ellos, no oro para que los saque de este mundo, sino para que los guarde de este mundo. O sea, no que los va a sacar a otro planeta, a vivir en Marte para que no. Es igual que 1 Corintios 5, dice, no nos juntemos con los que dicen ser llamados hermanos, esto y lo otro, porque no lo podemos juntar con fulano y fulano, porque si por los del mundo, porque si no fuera necesario tendríamos que salir. Este mundo está diciendo que tengamos cuidado con los falsos hermanos, pero no dice, pero del mundo dice, no puedo decirle que se escondan, porque tendría que yo decirle que ustedes salieran de este mundo y se escondieran en otro planeta. Pero no, nosotros tenemos que convivir con personas de todo tipo. Pero en 1 Corintios 5 está hablando a los que dicen ser falsos, lo que son falsos. ¿Verdad? Se está distinguiendo a los que están dentro de la casa. Pero Dios nos guarda de este mundo. Por eso dice que dejó nuestro Espíritu Santo a nosotros. Para que nosotros podamos sobrellevar las cargas, hermano. Porque imagínate nosotros sin el Espíritu Santo. Ponle que Cristo hubiera dicho, y lo sabía, porque él dice, yo no los dejaré solos. Y el Hijo está en ti, en mí, en tu esposa, en todo lo que está en el chat. Él está, porque él es omnisciente. Pero él dejó al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es como el mediador entre nosotros, con que nosotros oramos y nos da la fuerza espiritualmente para nosotros seguir caminando en medio de este mundo malo. Y ese Espíritu nos ayuda a buscar de más de Él, porque si nosotros sin el Espíritu Santo no podamos hacer nada, hermano. Yo a veces me sentaba a meditar, mi hermano, y yo digo, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, dicen, aún los justos con dificultad se salvan, y los impíos. ¿Cómo están los impíos? O sea, la gente sin el Espíritu. O sea, que está, ¿sabes? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos que sentirnos, a pesar que estamos pasando tristeza y ansiedad y cosas así, nosotros tenemos que sentirnos, ¿verdad? Agradecidos, porque a pesar de que nosotros pasamos esas cosas, el Espíritu Santo nos renueva, nos levanta, nos da nueva fuerza.
espiritual, porque sinceramente si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, nosotros no tuviéramos ni fuerza para hacer nada, ni para leer las escrituras, porque a veces ni las escrituras, a veces uno humanamente no quiere. Dice Pablo que la carne, el espíritu quiere hacer algo, pero la carne no lo quiere hacer. O sea, tú tienes una lucha, por eso yo siempre he dicho que el enemigo número uno de nosotros es nosotros mismos. Por nosotros tenemos la lucha con la carne, con el viejo yo y el nuevo yo. Y si yo quiero leer la palabra, va a venir la carne, va a decir, no, siéntate a ver televisión. Si yo quiero orar, no, ponte a ver un video y deja ver, no, ora más tarde. O sea, es una lucha constante, hermano. Pero mira, Cristo pasó todo lo que nosotros estamos pasando. Ahora no me vengan a decir, porque mira, a veces dicen que la ansiedad, lo digo con todo respeto, a veces dicen que la ansiedad y la depresión vienen del diablo. No todo. Porque nosotros tenemos un cuerpo, que nosotros tenemos sentimientos de todo. Nosotros somos felices, lloramos, nos reímos, ¿verdad? Nosotros tenemos todo, lo que tiene el padre y lo que tiene el hijo. Ahora, Elías, ¿verdad? Elías, cuando Jezabel lo estaba buscando, él pasó, estaba deprimido. Él deseaba la muerte, Jeremías también. Cuando una persona dice deseo morir, no me venga a decir que eso es que viene de Dios. Pero también no puede venir el diablo, a veces el deseo de uno, porque mira, el mismo Cristo no tiene el espíritu, no estaba poseído por el diablo, pero Cristo le dijo al Padre, si fuere por mí, yo pasaría esta copa. ¿Qué quiso decir ahí? Si fuera por mí en esta carne, yo no haría, yo no iría, yo no quiero ir a la cruz. Pero dijo, hágase tu voluntad. O sea, que él se puso a nivel humano. Si uno se pone a nivel, a pensar en ese versículo, uno dice, bueno, él dijo, si fuese por mí, si fuese por mí, pasaría esta copa. No diga por mí, pero dice, si fuera, en este caso, pasaría esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, Cristo en algún momento sintió ese dolor y ese miedo, parecía esa palabra, ese miedo que lo que le venía. Y él dice, si humanamente, si fuera yo, tú, José Luis, cualquiera, que nos enfrentáramos a una situación así, vamos a tener miedo, vamos a tener ansiedad. Dígame una persona que sabe que se va a morir, si va a dormir bien. No va a dormir bien y no venga a decir que está poseído por el diablo. No, es una persona que sabe que ya tiene los días contados. No, va a tener ansiedad, va a tener miedo, va a tener un montón de sentimientos. ¿Por qué? Porque sabe que lo que le viene no está preparado o no quiere irse. Pues el Señor Cristo humanamente sintió eso mismo, lo que nosotros sentimos como humano. Y él dijo, si fuera por pasar esta copa, pero dijo, Dios, pero Padre, que se haga tu voluntad. Pues, ¿qué hizo? Obedeció a lo que el Padre lo había enviado a él. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Porque si él no lo hubiera hecho, ay, bendito Dios, ¿dónde nosotros estuviéramos? No sé. Hermano, entonces Jeremías fue ejemplo de eso. Elías, ¿quién más tuvo? Job, un montón de gente, hermano. Un montón de gente pasaron un montón de cosas y han pasado y nosotros no somos los niños lindos. Al revés, nosotros creo que estamos en una de las épocas, aunque no estamos en una persecución como en los años anteriores que mataban a cualquiera por decir que era siervo de Cristo, pero va a venir algo feo, va a ser algo feo, 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 feo. Y que va a liderar todo esto va a ser la Iglesia Católica con todas las religiones que se le unan a él. Contra lo que nosotros amamos a Dios de verdad. Por eso que yo te digo que en el Evangelio, hermano, y lo voy a dar como consejo a los hermanos que me están escuchando, el Evangelio hay que hacerlo por fe y con coraje y sin cobardía, con fuerza. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo por sentimientos. Porque va a haber un momento dado que van a querer jugar con nuestros sentimientos para que nosotros neguemos al Padre y al Hijo. Y eso va a pasar como un ejemplo, van a venir un ejemplo si viniera una persecución, ¿verdad? Contra nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros van a poner la esposa de uno al frente y le va a decir, si tú no niegas al Señor, si tú no niegas al Señor y dices que no eres cristiano, te la vamos a matar. ¿Qué vamos a hacer?
o vamos a apelar al sentimiento de que la amamos a ella, o vamos a apelar de que tenemos que decidir por Dios. Voy a hacer un ejemplo. No quiero ser tan extremista, pero sí puede pasar que van a poner una esposa de uno, viceversa, van a decir, o niegas al Señor, tu Dios, o matamos a tu pareja o a tu hijo. Por eso es que Cristo no caminó con sentimiento. Él caminó con convicción y obediencia. ¿Qué le dijo a su madre? Nunca le llamó a Miriam madre, nunca. Le dijo, mujer, tu mujer, ¿qué tienes contra mí? Todavía no ha llegado mi hora. Y no tuvo, a veces se le ve a Cristo como que tenía sentimientos porque lloró por su hermano Lázaro y todo. Pero en cuestión del padre, él siempre estuvo que en la obediencia, y a pesar de que le dolía por dentro ser fuerte, pero tenía que hacer, porque si se apelaba a los sentimientos, no iba a llevar la cruz y nuestros pecados para salvarnos a nosotros de nuestros pecados, si lo iba a dejar por sentimientos. Amén. Perdona que me cogí largo. No, está bien, hermano. Bueno, voy a dar unos versículos. Quiero tocar un punto para cerrar y luego ya le paso la palabra, hermano. Bueno, nuestra carta principal fue la de Santiago y dice: hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren a muchas y varias pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la fe les hará obtener paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa para que sean maduros y plenos sin que nada les falte. Entonces cada prueba nos va a hacer más pacientes, la paciencia va a producir fe, y esto va a ser un crecimiento espiritual, y cada vez vamos a ser más maduros. ¿Maduros qué? Maduros espiritual. Cada vez vamos a ir creciendo constantemente. Y bueno, aquí tengo unos versículos. Job 23:10 dice: pero él conoce mi camino y me probará y saldré como el oro. Nuevamente, aquí está diciendo: saldré como el oro, como dice en la carta de primera de Pedro, ¿verdad? En Isaías dice 48:10 dice: he aquí te he refinado, pero no como la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Otra vez el fuego, a través del fuego somos bueno, el fuego es el que hace que moldee estos materiales que son fuertes como el oro. Y bueno, en Segunda de Corintios 1, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, quien nos consuela todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados. Esto es algo que como hijos de Dios también tenemos que hacer. ¿Qué pasa, verdad? A veces vemos que algún hermano está pasando por pruebas, o algún hermano está teniendo, está siendo movida su fe, o está teniendo alguna prueba muy difícil o algunos pensamientos. Entonces nosotros como hermanos en la fe es donde debemos también actuar de verdad. Estas son las cosas que de verdad debemos de hacer como seguidores de Dios. A veces yo entiendo que es bueno estudiar, es bueno saber, es bueno, dar enseñanzas y aprender de maestros, pero a veces se nos queda tanta teoría, se nos queda tanta letra, tanta palabra en la cabeza o hasta en el corazón, pero muchas veces no hacemos nada, no hacemos nada de lo que aprendemos, no hacemos nada de lo que sabemos. Prácticamente como en Primera de Corintios 13 dice Pablo, que él, aunque sepa todo, ¿verdad? Sepa todos los misterios, sepa la ciencia, tenga todos los dones, pero si no hay amor en él, entonces vas a ser como si no tuviera nada.
Y bueno, esto es nuestro deber. Si supiéramos que a veces cuando vemos a la gente que está en la calle, esa gente que a veces con una torta, con un sándwich, con un alimento, vemos sus caras que son felices. Y bueno, a veces nosotros cualquier cosita empezamos como a decirle a Dios, ¿verdad? Dios, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Cuando en realidad nosotros tenemos un techo, tenemos nuestra familia, tenemos, bueno, yo sé que no todos, pero algunos tenemos todavía nuestros padres, tenemos para vestir, para comer, a veces para tener ahí pues algún lujito o algún alimento nos podemos dar. Y aún así, pues nuestra fe es probada en otros ámbitos y debemos de ser fuertes y debemos de mantenernos. Es bonito cuando uno reflexiona, cuando uno, ese amor que Dios nos da, lo vemos en las personas que están en las calles, en las personas que no tienen, en las personas que piden, en las personas que a veces están discapacitadas. En todos estos lugares lo podemos ver y bueno, nos fortalece, nos hace fuertes. Por eso cuando Jesús dijo, ¿verdad? Que si vemos a alguien sediento o alguien que tenga, lo demos, porque esto nos fortalece, nos hace ser mejores, nos hace ser más humildes y podemos entender más el Evangelio, podemos entender más las cosas más importantes. Quiero mostrarles aquí en Segunda de Corintios 12. Eh, Permítame rápido, voy. Segunda de Corintios 12. Ahorita tocó ese punto mi hermano Pechito, pero quiero leerles tantito, donde Pablo, aquel apóstol que, bueno, que ya muchos hemos conocido que él sabía hebreo, él sabía griego, sabía algunos otros idiomas, conocía la ley, conocía la cultura griega que fue dada para evangelizar. Era una persona muy preparada, una persona con muchos estudios, una persona que fue elegida por propio Jesús para llevar las buenas nuevas y el evangelio, tanto judío como gentil. Esta persona, eh, Dios le puso un aguijón. Y aquí en la carta de Corintios, en la segunda carta de Corintios 12, él dice, ¿verdad? De tal manera me jactaré, pero de mí mismo no me jactaré, sino solamente en las debilidades. Pues si pretendía exaltarme no sería insensato porque diría la verdad, pero me refreno para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o escucha acerca de mí, a pesar de que él sabía todas estas cosas, a pesar de que él le habían recibido revelaciones, y él sabía que era verdad, no era mentira, como a veces hay mucha gente que luego miente o gente que dice que el Espíritu de Dios le está hablando o que esta persona dice como Isaías, como Jeremías, se siente a veces un profeta y todas estas cosas. Aquí Pablo no se exaltaba de lo que de verdad era y de lo que de verdad le había dicho. Dice respecto a esto, en 3 ocasiones he suplicado, bueno, no, me salté el 7 y dice, para que no me enalteciera por la extraordinaria grandeza de las revelaciones, aquí está, me fue dado un aguijón para mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Prácticamente, imagínense, a veces volvemos a lo mismo, ¿verdad? A veces tenemos una prueba y bueno, nuestra fe es tambaleada o a veces queremos tirar la toalla, más sin en cambio Pablo que era un apóstol, Pablo que tuvo estas revelaciones, Pablo que, bueno,
fue una gran persona, fue un gran apóstol, un gran líder y el que llevó el mensaje para el gentil. Aún así, Pablo tenía estas cosas, ¿no? Muchas veces podemos decir, bueno, no que cada vez que esté más cerca con Dios, todo será bendiciones, todo será bendición para mí, mi vida va a cambiar. Muchas veces la gente piensa todo esto, como lo dije al principio, no siempre todo va a ser bueno, no siempre todo va a ser dulzura y felicidad, como en las películas que dice, y fueron felices para siempre cuando termina la película. No es así, no es así en los hijos de Dios, en los creyentes no va a ser así. Y Pablo lo vivió y por eso lo dejó escrito y es para que lo entendamos. Dice, respecto a esto, en 3 ocasiones he suplicado a mi Señor que me lo quite, he suplicado, se ha puesto de rodillas, le ha pedido que se lo quite. Hay tanta gente que luego dice, yo ordeno que los ángeles, yo ordeno que Dios, y yo ordeno, yo decreto con esta soberbia, ¿verdad? Y aquí Pablo con una humildad tan grande, siendo el apóstol, un apóstol de verdad, dice, le he suplicado 3 veces. Pero él me ha dicho, mi gracia te es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Muchas veces debemos de entender que a veces pasa todo esto, ¿verdad? Entendamos que no todos somos probados igual, de la misma manera, todos vamos a ser probados en diferentes áreas y es para un propósito específico todo esto. Y bueno, Pablo, el mismo apóstol que da este consejo, entiende que hay un mundo espiritual, que ahora vivimos bajo el espíritu. Y Pablo, cuando dice esto, ya no es una guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra espíritus. Y Pablo también aquí entiende, viendo la cultura romana, la cultura griega, los soldados, y entiende que cuando los soldados van a una guerra, ellos tienen un casco, tienen un escudo, tienen una espada para pelear, ¿verdad? Para pelear con un adversario. Y aquí Pablo hace una analogía de lo que es en lo espiritual, cuál es nuestra armadura, y entonces nos pone espiritualmente esta armadura para poder pelear y para que nuestra fe no pueda ser vencida y peleemos esta batalla. ¿Cuál batalla? La buena batalla que él siempre peleó y su fe nunca fue movida. Quiero leer, es Efesios. Yo sé que muchos ya también se saben Efesios del 10 al 18, pero quiero leerles ahorita cuál es el propósito de esta armadura. Y dice 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecen en nuestro Señor y en la grandeza de su poder, y vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante las estrategias del adversario. ¿Para qué? Para que esta fe no pueda ser derribada. Porque su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra potestades de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo de los cielos. Así que cuando la gente los maldiga, cuando la gente les esté diciendo, cuando la gente los esté ofendiendo, aún de la misma congregación, aún de los mismos creyentes, entiendan esto, hermanos. No permitamos que eso llegue a nuestro corazón, no permitamos que nuestro corazón sea como el de ellos, se endurezca, y no permitamos que nuestro corazón guarde odio, guarde coraje y guarde venganza, porque ya no es la pelea carnalmente. Y dice, por esta causa vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir al maligno, y estando preparados en todo puedan permanecer firmes. Estén pues firmes y ciñan sus lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia, y calcen sus pies con la buena voluntad del evangelio de la paz, y junto con tomen el escudo de la fe, ahí está. Porque el escudo es el que protegía al soldado de las flechas, si vienen más lejos. Si están más cercas, está la espada,
y prácticamente con el escudo te puedes proteger tanto de cerca, tanto de lejos, ya sean flechas o ya sean espadazos. Y esa es nuestra fe. Y esa fe va a ser probada, ¿para qué? Para que sea como el oro, porque es lo más hermoso que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, es nuestra fe y esta no debe de ser movida por nada, ni derribada, ni derrotada. Colóquense el yelmo de la salvación y tomen la espada y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo, tengan en el Espíritu con toda oración y ruego, velando en oración, siempre orando e implorando continuamente por todos los hermanos, todos los santos, todos los hermanos en la fe. Hasta aquí lo dejo y bueno, esto es muy claro lo que habla aquí Pablo también, este, entendiendo que él fue una persona que en todo su caminar llevó un aguijón, llevó un aguijón. Yo sé que se ha hablado de muchas situaciones, de algún tipo de enfermedad, pero él siendo un siervo fiel de Dios, apóstol de Yeshua, de Jesucristo, y este aguijón no se le fue quitado y él entendió por qué. Porque en eso, en esos dolores, en esa debilidad, él se fortalecía, porque él entendió este mundo espiritual y él se fortaleció siempre. Hasta aquí lo dejo, bueno, yo cierro y dejo que mi hermano, Pechito, cierre, bueno, participe. Amén, amén, Hermano. hermano. Sí, mire, sí, hermano, y tiene, mira, tienes razón. Mira, si nosotros nos sentamos a ver, ¿verdad? Cuando hacen el oro, ¿verdad? Yo he tenido pues la oportunidad de, ¿verdad? Porque yo antes usaba mucha cadena y de esas bien grandota y veía cómo la derretían, cómo la sacan el sucio, le pasan por el oro, vuelve la echan agua, vuelve la calientan, vuelve la golpean. Los golpes que coge esa cadena para que la gente lo vea o algún tipo de anillo, lo que sea, que lo que compren, ¿verdad? Lo que usan eso, para que se vea tan bonito la cadena, tiene que estar que bonito, tiene que coger golpes, no sabe todos los golpes que cogió, no sabe todo el fuego todo el fuego que le metieron, porque la gente va a la joyería y ve la cadena y dice, ¡guay, qué bonito! Ay, qué cierto, está lindo, cierto. Pero, pues, como las cadenas no hablan, pues no se le puede preguntar. Pero el que sabe que ellos pasan por golpes, por fuego, por un montón de cosas y tienen que ser que pulidos, ¿verdad? O sea, el fuego es para sacar la suciedad. Por eso dice la palabra que nosotros vamos a pasar por el fuego. Porque el fuego lo que hace es purificar. ¿Por qué tú crees que la tierra va a ser renovada por fuego? ¿Para que Para purificar la tierra, porque ¿cómo va a venir el Señor a esta tierra como está ahorita mismo? No, imagínate, imagínate, un hombre tan santo, santo, santo va a pisar esta tierra inmunda. No, claro, él vino, pero cuando él venga no va a pisar. Tiene que estar renovado, renovado todo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Por fuego. La palabra lo dice. Entonces, todo que fue fuego es renovado. Entonces, mira, si tú lees Jeremías 18, 19 que habla del barro, ¿verdad? También se le puede hacer una alegoría con el barro también, igual que el oro, porque aunque el barro no tiene el valor que tiene el oro, ¿verdad? Pero pasa por una situación similar, porque el barro también lo pasan por el fuego. Al barro lo forman, le dan martillo, al oro le dan martillo, se hacen una espada, le dan martillazo, ¿sabes? Todo la mano de Dios nos hizo a nosotros, pues nosotros no podemos decir al alfarero, el barro no le puede discutir al alfarero, yo creo que eso está en Corintios y también varios pasajes. Nosotros no podemos reclamar a Dios, ¿por qué no hiciste así? ¿Por qué pasamos esto? No, porque Él nos hizo así y es su voluntad que nosotros pasemos por lo que tenemos que pasar. Por eso es que el oro pasa, tiene que ser refinado, tiene que ser limpiado, tiene que ser formado. Porque a ti no te van a dar el oro como lo recibieron ellos.
ellos lo reciben en un lingote de oro. Y tiene que ser derretido, tiene que... Yo vi el proceso, porque yo una vez saqué un mensaje de eso, del proceso del oro, ¿verdad? Y del fuego. Y saqué una perica, pero antes de eso me puse a sentar a ver cómo lo hacían. Porque yo antes me gustaba ir a la joyería, pero eso en Puerto Rico a mí se me olvidó, yo no sé si han cambiado cosas. Pues me puse a verlo otra vez para repasar. Y uno con la palabra, uno está meditando y viendo eso y uno dice, wow, imagínate, si eso tuvo que pasar martillazo, pasar por el fuego, ser formado, porque no nada más te lo van a dar así como, como se lo dieron al joyero. El joyero lo recibe en un lingote de oro, luego lo mete en fuego, lo purifica, lo vuelve, lo mete, vuelve, lo forma, le hace la forma que él quiere hacerlo, igual que el barro también es formado, pasado por el fuego, y si al alfarero no le gusta, vuelve y lo destruye, y vuelve y lo hace otra vez. Así que ellos hacen. Dios nos pasa por el fuego y si nosotros no hace falta, vuelve y nos desarma y vuelve y nos pasa otra vez. Por eso es que, y con el martillo. ¿Y tú crees que el martillo no duele, hermano? Mi hermano José Luis. Si nosotros nos damos un martillazo clavando un clavito, ya estamos benditos sea el Señor. Ya nos sale ajo y cebolla. ¿Por qué? Porque duele. Imagínate a un cristiano, ¿verdad? Que esté pasando espiritualmente por eso. Duele. Duele. Tanto el bajo como el que está, como el oro también. Tiene que, duele. ¿Por qué? Porque tiene que ser limpiado, formado y hacer a la forma que el alfarero quiere o que el joyero, que es el que está haciendo la cadena de oro en este caso, el reloj, lo que sea, hacerlo a la forma del joyero, a la forma que él quiere hacerlo. Entonces Dios no hace a la forma que él quiere. ¿Cómo nos moldea? Por su palabra. ¿Ven? Eso es lo que nos hace. Entonces, nosotros siempre vamos a estar en eso, en ese sistema hasta que Cristo venga. Porque nosotros tenemos que ser siempre limpiados, purificados. Acuérdate que nosotros somos limpios, pero nosotros también salimos por ahí, a veces se nos pega algo, ¿verdad? No ve, las cadenas, a pesar de que la cadena ya está formada, ya está limpiada, ya le sacaron supuestamente la suciedad que se le pegaba al lodo, pero aún así tú tienes que comprar un aditivo o un químico para limpiar la cadena porque vuelve y se ensucia. ¿Me entiendes? Entonces nosotros como cristianos no tenemos que cuidarnos también, así mismo como se cuida una cadena, de no volvernos a ensuciar, no volvernos a ensuciar con las cosas del mundo, porque acuérdate, las cosas del mundo se nos pega. Por eso dice por eso dice en Santiago que nos apartemos de las cosas del mundo. Nosotros estamos de avenenizo, nosotros estamos de pasaje. Claro que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero dice Pablo, si no fuéramos de este mundo, tenemos que salir de este mundo, pero no podemos. Pues tenemos que convivir con las personas que tenemos que convivir y pues tristemente pues a veces sobrellevarnos con ellos y como dice en Romanos 12, creo que dice que tener la paz con todos mientras se pueda. No dice que estemos ahí besando de los pies, mientras se pueda. Hay gente que no quiere tener paz con uno. Uno quiere tener paz con la persona, pero la persona es tan tiqui, 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 pues ya deja que eso Dios va a ver con ello. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando ya tú haces la parte tuya, dice la Biblia que ascuas de fuego caen sobre ellos. Ya tú hiciste tu parte, ya nosotros hicimos la parte que queramos estar en paz y hacer la voluntad de Dios, que es estar tranquilo y ser manso y humilde. Pero no, pero Dios hace justicia por los justos y Dios se va a burlar de ellos. ¿Me entiendes? Dios se va a burlar de ellos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento dado que ellos llegan a la soberbia, como tú dijiste, que ellos se creen que tienen un poder. Yo decreto, yo hago esto, o sea, yo. El que lo hace es Dios. Nosotros somos un instrumento. Nosotros somos vasos de honra, como hay vasos de deshonra. Y hay muchos vasos de deshonra que se hacen pasar por vasos de honra, porque se ven igual que los vasos de honra, pero por dentro son huesos blanqueados. Como le dijo Cristo en Mateo 24, dice, ustedes se lavan por fuera, lavan el plato por fuera, pero por dentro están sucios. Y el plato se parece.
Todos los platos por decir que se parecen, pero hay unos que son limpios y otros no. Entonces los que están sucios por dentro quieren aparentar que están limpios y se creen ellos que ellos tienen la autoridad moral de juzgar a otros, pero no se juzgan a ellos mismos. Como dice en Romanos 2, dice tú dices que no mates, pero tú matas. Tú que dices a otros que no robes, pero tú robas. Tú dices a otros que no adulteres, pero tú adulteras. Entonces tú puedes señalar a otros, pero no te señalas a ti mismo. Por eso es que Cristo en ningún momento dijo que no podíamos juzgar. Cristo sí nos dio la autoridad de juzgar, siempre y cuando nosotros tengamos la moral para hacerlo. Porque dice Mateo, dice que te laves primero la cara al que está juzgando, quítate la paja de tu ojo, o la viga, perdón, de tu ojo, y luego te lavas la cara. Eso significa que te limpies de tu pecado que estás haciendo y luego podrás quitar la viga de la paja de tu hermano. Pero mientras tú estás haciendo las cosas peor que tu hermano, tú no tienes la moral de juzgar al hermano. ¿Cómo yo voy a juzgar? A un ejemplo, voy a juzgar, yo soy borracho y voy a juzgarte a ti porque tú fumas. Eso no tiene, o sea, estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad, hermano? No que tú fumes, ni yo beba, pero es un ejemplo. ¿Cómo yo te voy a decirte a ti algo con una lata de cerveza en la mano cuando yo estoy haciendo lo mismo que tú? Porque aunque yo no esté fumando, pues estoy bebiendo alcohol. Es lo mismo. Por eso dice la palabra, primero yo tengo que limpiarme yo, que no hacer las cosas las cosas malas para entonces yo poder juzgar. Le dice en 1 Corintios 6, no hay ni a un justo que pueda juzgar entre los hermanos que se van a los tribunales, perdón, de los impíos para llevar las cosas pequeñas. Si ustedes no pueden juzgar las cosas pequeñas, no pueden juzgar a los ángeles. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. No saben la grandeza que no es solamente juzgar, sino el poder que vamos a tener junto a Yeshua en